Ok. Ahora sí, buenas tardes, buenos días, buen mediodía para quienes están conectados en esta hora, en este momento. Estoy dando gracias nuevamente a la Corporación Internacional Líderes que hace posible que este espacio a través de esta sala virtual pueda llegar a ustedes, a sus hogares, a su oficina, donde quiera que se encuentren y se conecten. Hoy tenemos un tema que es bastante corto, un tema fundamental y estoy dando oportunidad a quienes se van a ir integrando hoy a esta clase a que vayan llegando a la sala, lean, se tomen su tiempo, respiren y seleccionen un número y lo comentan en el chat, por favor. Después, al final de que veamos el tema, van a saber a qué está vinculada esta información que les estoy solicitando y el propósito también de esa información. Entonces vamos a darle un poquito de tiempo hasta las 2:15 para que pueda haber el mayor número de participantes y no se pierda la información que les estoy solicitando. ¿Sí? Un poquitico de paciencia, el tema de hoy es corto. Es corto, pero súper importante. Bien. Sí, señor. Ok. Vamos a ver qué más sigue llegando a la sala. Se siguen uniendo. Tenemos hasta ahora 26 personas conectadas. Vamos a esperar un poquito y damos inicio entonces al tema a ventilar el día de hoy. El tema de hoy es un tema que nos pone a salvo a todos cuando practicamos realmente estar sujetos a este tipo de información. ¿Y por qué nos pone a salvo? Porque respetar estos órdenes realmente son los que rigen la forma de relacionarnos con el tercero y que el tercero a su vez se relacione con nosotros y si nosotros los respetamos, vamos a estar siempre en sintonía con todo aquello que corresponde a nuestro sistema y el sistema también del otro. Ok, entonces, bueno, tenemos 26 participantes y voy entonces a dar inicio al tema que tenemos convocado para el día de hoy. Y ese tema a nosotros hoy tratar son los órdenes de la ayuda. Todo aquel que está prestando un servicio, todo aquel que está en su función de terapeuta, abogado, contador público, que tiene a su cargo relacionarse con otros. Los órdenes de la ayuda es realmente, son leyes que rigen la forma de relacionar. Entonces, nosotros entrar en sintonía con estos tipos de órdenes, vamos a lograr que nuestras relaciones sean muchísimo mejores, sean más eficaces y sobre todo para quienes cumplimos la función de servir a otros, entrar en estos órdenes nos ayuda a que el buen dar y el buen recibir, que es algo fundamental para sostenernos en la vida, que no es otra cosa que el intercambio de dinero, fluya.
fluya, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con cuáles son esos órdenes de la ayuda. Estos órdenes de la ayuda los describió perfectamente Bert Hellinger. Quienes ya han visto constelaciones familiares, de seguro están familiarizados con el tema, pero solo que hoy lo vamos a llevar a el campo jurídico, a esto de cómo se relaciona con el sistema judicial y dentro del sistema judicial. Yo aquí les hago la definición exacta de lo que son los órdenes de la ayuda y mi explicación va en cómo se ve desde el sistema judicial y esas relaciones que están allí presentes en ese campo. Entonces, nuestro primer orden de la ayuda es equilibrio en el intercambio, es dar y recibir. Y Ben Hellinger dice que se refiere a dar solo lo que se tiene y recibir solo lo que se necesita, evitando la sobrecarga o la dependencia excesiva. Cuando nosotros estamos como abogados al servicio del sistema de nuestro cliente, nosotros debemos de ser precavidos con lo que vamos a dar a nuestro cliente y no dar más de lo que está solicitando. Es decir, vamos a ir ejemplificando. Doctor, doctora, me quiero divorciar. Ok. El fin de lo que está solicitando la persona que desea recibir de nuestro servicio es eso, que sea guiado en un proceso de divorcio, bien sea un divorcio contencioso, bien sea un divorcio mutuo acuerdo, pero la finalidad que esa persona está buscando es disolver su vínculo matrimonial y por ende nosotros capacitados como abogados, obviamente, podemos guiar a ese cliente a realizarlo. Esa persona, obviamente, por nuestro servicio ha de pagar y nosotros debemos estar dispuestos también a recibir. ¿Para qué? Para que al final de esa relación, cuando nosotros hemos logrado ese divorcio en favor de esa persona, tratando pues en que sea lo más armónico posible en principio. No es secreto que en el Poder Judicial encontramos abogados que terminan pareciendo que son ellos los que se divorcian de la contraparte, o sea, personalizan tanto la acción que están llevando a cabo por medio de su cliente que pareciera que el que se está divorciando, la que se está divorciando es el abogado y no el cliente que contrató los servicios del abogado y a veces termina reclamando y haciendo más de lo que se le ha solicitado. Tener este tipo de posicionamiento nos saca del equilibrio en el intercambio. Y desde allí generamos desequilibrio no solamente para el cliente, sino también para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos dando más de lo que se nos ha solicitado y el cliente está recibiendo más de lo que también solicitó. Esto que genera a veces que se personaliza tanto la causa, y eso puede ser un divorcio, y eso puede ser en un proceso penal, y eso puede ser a cualquier instancia, ¿bien? Personalizamos tanto, parentificamos tanto con ese cliente, que eso también va a afectar a la final, ¿qué cosa? Lo que nos gusta a todos, el dinero. Y el que me diga aquí que no le gusta el dinero, de verdad, de verdad, de verdad, con mucha responsabilidad le digo, lo que está rechazando es la divinidad, porque Dios se manifiesta a través del dinero. Por eso que aquellos que tienen de alguna manera su creencia, el dinero es sucio, el dinero es pecaminoso, el dinero me hace perder la perspectiva, usted lo que está diciendo es que la divinidad construye eso en usted. Y si de alguna manera hoy, hasta hoy no lo había visto así, bueno, yo hoy le dejo esa visión. ¿Ok? Entonces, nosotros desde el primer orden de la ayuda tenemos que dar solamente lo que se nos solicita y el cliente va a recibir, es al revés, perdón. Nosotros vamos a dar lo que se nos solicita, sí, y el cliente recibe lo que ha solicitado. Entonces, en función de eso, vamos a generar siempre un equilibrio. Y de allí, muy probablemente, ese cliente que se va satisfecho por eso que ha recibido,
de seguro va a hacer una recomendación a otra persona que pueda estar requiriendo de un servicio similar o parecido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es el de repente en esta relación de dar y recibir? Podemos estar nosotros hoy actuando desde la visión sistémica. Ya yo me puedo considerar con todo lo que voy mirando y con todo lo que voy contemplando que me gusta la sistémica y voy adecuando mi oficio, mi profesión y puedo llamarme que soy un operador de justicia sistémico, un abogado sistémico. Pero ¿qué pasa cuando el abogado no es sistémico, sino que el abogado es tradicional y no conoce de nada de estas cosas? Porque puede ser que la persona no está en la sistémica, pero de repente tiene conocimiento de alguna otra herramienta que le sirve para complementar su ejercicio. Eso es válido. Pero también hay casos en donde es el cliente el que tiene la visión sistémica. Igual pasa, igualmente va a suceder. El cliente no por saber y tener conocimiento de la sistémica puede exigir al abogado que le dé una atención, por ejemplo, de índole sistémico si la persona no tiene para dar ese tipo de servicio. ¿Ok? Entonces allí vamos respetando y lógicamente entramos entonces en concordancia con los siguientes órdenes de la ayuda. Esto lo digo porque puede ser que aquí dentro de esta formación hayan personas que no son abogados y de repente pueden estar solicitando una asistencia de abogado, pero el abogado con el que de repente tropiezan no tiene visión sistémica. Bien. Entonces, vamos a nuestro segundo orden de la ayuda. Respeto el destino del otro. Implica aceptar al otro tal como es, con su historia, sus circunstancias, sin tratar de cambiarlo o manipularlo. Respetar el destino del otro es saber que el otro tiene sus propias implicaciones sistémicas cuando llega a la vida de nosotros a solicitar un servicio. Y entonces, si yo no puedo dar más de lo que me están solicitando, yo debo de respetar el destino del otro, porque yo puedo dar de alguna manera a esa persona una orientación, alimentarle con una nueva visión, pero si la persona dice no, no lo quiere, no lo acepto, nosotros tenemos que respetar el destino de esa persona. Los abogados por naturaleza inconsciente, fungimos de salvadores de nuestros clientes. Sí, yo te resuelvo, sí, yo te doy respuesta, sí, yo te llevo de la mano, sí, yo te guío, sí, yo hago. Cuando yo estoy haciendo más de lo que se me ha solicitado y estoy tratando de cambiar la historia de esa persona porque yo me siento empoderado de poderle dar más a esa persona lo que me está pidiendo, yo estoy transgrediendo el destino de esa persona. Yo estoy transgrediendo y alterando lo que esa persona por su inconsciente familiar trae a vivir como destino dentro del sistema judicial. Considerando entonces que ya previamente les he dicho que dentro del sistema judicial no es el origen del conflicto con lo que nosotros estamos trabajando o lidiando. Estamos lidiando con las consecuencias. Y puede suceder, porque lo he visto, lo he vivido, que la persona inclusive aún constelando, haciendo movimientos constelativos y teniendo una amplia información de las constelaciones familiares, el inconsciente familiar es tan potente y el inconsciente colectivo es tan potente que nosotros tenemos que inclinarnos, arrodillarnos ante ese inconsciente, porque aún haciendo la complejidad de esa situación puede ser muy grande y sencillamente esto puede de repente terminar en un acto que no sea conciliatorio o que no sea de mediación, a pesar de que yo trabajé para eso, porque ahí lo único que yo tengo que respetar es que el destino del inconsciente familiar que se está manifestando y que tiene un propósito y que quizás en principio yo no lo entienda, pero si yo estoy
en coherencia y en sintonía con estos órdenes, yo voy a encontrar también información que me va a ayudar a comprender por qué antes no se dio y después a posterior de repente resulta que la posibilidad sí, o sencillamente tengo que llegar hasta un término de sentencia y que de repente ese término de sentencia no sea el que yo estoy esperando, que estoy respetando el destino que se manifiesta a través de ese inconsciente familiar. ¿Ok? Entonces, continúo con el tercer orden de la ayuda. Voy a dar una ayuda desde mi adulto, no desde mi niño. No puedo ser ni más grande que mi cliente, tampoco más pequeño que mi cliente. Yo tengo que actuar desde el adulto. Entonces se basa en la igualdad y el respeto mutuo, evitando las actitudes paternalistas y las actitudes infantiles. ¿Qué puedo yo hacer cuando de repente puedo percibir que estoy como ante un cliente que comporta mayor, con una sabiduría más grande que la mía y que de alguna manera puedo sentir como que me atropella? Yo tengo que revisarme yo. ¿En qué posición estoy parado ante ese cliente que me hace sentir pequeño? Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Preguntarme, hacerme una pregunta poderosa. Ante esta situación, ¿de qué edad me estoy viendo, reconociendo o sintiendo? Que de alguna manera me hace sentir más pequeño y desde allí mi ayuda entonces no es desde el adulto. Entonces yo allí tengo que ir a mi interno. Si es por el contrario la posición de ese cliente, esa persona ante la cual nosotros estamos rendidos para dar asistencia, yo puedo invitarle a hacer una reflexión si surge la oportunidad y decirle ante esta situación, si pudieras ponerte una edad, ¿qué edad te pondrías? Y es ayudarlo a mirar, a reconocer y sentir que puede crecer. Eso es lo que yo puedo hacer, invitar al otro a crecer e invitarme a crecer, porque yo no estoy ajeno a que yo me pueda sentir muy pequeño ante una determinada situación. Y creo que está sucediendo en ese momento cuando tengo todos mis archivos de alguna manera abiertos y me está diciendo, esta situación llegó a tu vida no solamente para que lo ayudes, sino también para que te ayudes, para que muevas, transformes, trasciendas, comprendas qué te está aportando esta causa. Bueno, de esto yo les he ido hablando un paso a la vez en el transcurso de estos días que hemos estado interactuando en esta sala. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi ayuda desde el adulto? Desde el adulto. No puedo posicionarme de una forma en el adulto, pido ayuda. Pido ayuda para entonces poder mirar qué me está sucediendo ante esa situación determinada. Bien, vamos hacia el cuarto orden. Empatía sistémica. Este es uno de los órdenes de la ayuda que a mí más me gusta y es uno de los órdenes que si nosotros realmente no estamos en conciencia y no hilamos fino, podemos pasar de la empatía a la implicación sistémica en un pasito, ¿ok? La empatía sistémica nos dice que implica comprender a la persona dentro de su contexto familiar y social, reconociendo la influencia de su sistema familiar. ¿Qué puede suceder? Yo obviamente al empatizar significa que yo puedo ponerme en la posición del otro y comprender que esa situación que tiene la persona, yo la pude haber vivido también en algún aspecto de mi vida y se me hace muy fácil comprender por lo que transita la persona. Ese estado de comprensión a mí no me puede llevar a la justificación. Ojo, ese estado de comprensión no me puede llevar a mí a la justificación. Si yo entro en la justificación, yo me estoy arriesgando a que esa empatía
realmente rompa con el equilibrio que debe de existir en esa relación abogado-cliente y cliente-abogado. Porque entonces termino hasta subrogándome en esas sensaciones, en esa forma de mirar. Sí, yo lo viví, entonces los dos montamos un ayayay y resulta que terminamos en un mariachi costeño, como decimos aquí en Venezuela. No, empatizar significa que comprendo. Y desde esa comprensión puedo guiarte con mayor facilidad sin justificar, porque yo desde mi adulto te voy a llevar a ti a que seas responsable y comportes también de forma adulta. Puedo compartir la experiencia y decirle, comprendo por lo que estás pasando. Y desde mi experiencia te puedo compartir que esto puede ser lo mejor que te puede ayudar para transitar un determinado proceso, pero también puede ser que eso que me sirvió a mí no le sirva a esa persona. Entonces yo allí me voy a mi tercer orden del amor, perdón, orden de la ayuda y voy a respetar también al otro. Bien, entonces de esto se trata la empatía sistémica. Es comprender, mas no justificar las actitudes que puede tener el otro, porque si no rompo con el equilibrio de la relación. Y por lo tanto, voy a generar implicaciones sistémicas para el que está pidiendo mi ayuda y para mí también. Y por ende están entonces allí involucrados ambos sistemas que están compartiendo información. Amar al otro tal y como es aceptar al otro con sus virtudes y defectos, sin juicios ni condiciones. Este orden de la ayuda dentro de lo que es el sistema judicial, nosotros los abogados que somos tan frívolos, tan a veces muy poco empáticos, no somos todos, pero a veces comportamos de esa manera, es una característica del sistema judicial y como a veces el entorno nos impacta, entonces esta premisa, amar al otro tal y como es. Cuando muchas veces ese rollo es del otro, a mí que me pague, que yo le resuelvo su zaperoco porque yo estoy capacitado. Epa, un momentico, aquí lo que estamos diciendo es, mira al otro con compasión, mira al otro con respeto. Mira al otro qué te está mostrando. Te puede estar mostrando algo que tienes que trabajar, te está mostrando algo que ya superaste, no solamente tiene que ser para trabajar. Y entonces desde allí, cuando yo digo ama al otro tal y como es también aprender a amar al otro como a mí me gustaría que me amaran. Y si el término de amar les suena así como que muy despampanante, entonces tratemos al otro como nos gustaría que nos trataran. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces entramos en la resonancia y por supuesto en equilibrio. Bien, entonces es cumplir con los 5 órdenes de la ayuda nos genera un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Que nos mantiene a salvo en todas las relaciones que yo pueda tener. Si algo no está funcionando en una determinada sociedad, en mi relación cliente y abogado, inclusive mi relación de pareja, mi relación con los vecinos, podemos aquí revisar en dónde yo me encuentro parado que no estoy acoplando con estos órdenes y eso está generando desequilibrio en esa relación. Trabajarlos, concientizarlos, comprenderlos, asimilarlos y hacerlos parte de nuestra dinámica diaria nos pone a salvo. ¿Ok? Vean que esta clase de hoy es cortica porque aquí no hay mayor cosa que agregar, porque tampoco es que llenarnos de mucha información. Por el contrario, tenemos es que llevar a la práctica, a la dinámica, estos órdenes de la ayuda para que nuestras relaciones funcionen. Ahora bien, yo les solicité que eligieran un número del 1 al 5.
Y es que está relacionado, que su respuesta está relacionada precisamente a los 5 órdenes de la ayuda. Ese número que usted eligió es el número que desde su inconsciente tiene que mirar e integrar a sus relaciones, ¿ok? Entonces podemos hacer el recorrido nuevamente. Si yo elegí el número 1, voy a revisar aquí en el chat. Si yo elegí aquí el número 1, ¿verdad? Entonces yo tengo que integrar en mis relaciones y en la forma en que me relaciono el equilibrio respecto a ese intercambio de dar y recibir. Ajá, aquí la señora Fanny me dice, ayer me pasó en el Tribunal de Protección, no se pudo conciliar con la obligación de manutención. Señora Fanny, ¿usted de aquí de Venezuela? Cuénteme, coménteme por favor allí. María Chica Costeña, sí, bueno, aquí nosotros los venezolanos somos muy folclóricos. Y yo, bueno, lo puedo dejar al lado porque si no pierdo mi esencia. Entonces, mirando aquí en el chat, veo que se repite bastante el número 3. Veo que sí está el 4, pero veo que mayor repetición está en el número 3. Y apenas encuentro aquí 1 con el número 4, 2 con el número 5. De 36 personas que vemos en esta sala, apenas están participando todos. Bueno, esto queda grabado y la información queda con ustedes. Y entonces después en su momento, cuando se sientan listos, integran la información. Número 7, es del 1 al 5, mi señor Dan. Ok, entonces, el que tiene mayor resonancia aquí en este chat es el número 3. Vamos a mirar acá. Que el número 3 está relacionado con la ayuda de adulto a adulto. Interesante. Entonces lo que hay aquí que determinar, ¿me comporto de forma infantil ante esa situación o estoy muy por encima? Generalmente en la práctica de nosotros del ejercicio, nosotros comportamos de forma paternalista. Nosotros vamos abrazando a ese cliente, yo tranquilo, yo te ayudo, yo te lo resuelvo, yo te entiendo, yo te comprendo. Y entonces confundimos esa gentileza que queremos tener con nuestro cliente, con el hecho de que comportamos como padres. Señores, cuando nosotros nos estamos comportando como el padre de nuestro cliente, nosotros estamos excluyendo a ese papá y a esa mamá que tiene ese cliente. Y por ende, lo que ni siquiera nos damos cuenta es que entonces ¿qué pasó aquí? Dejamos nuestra posición para ocupar la posición de el padre de ese cliente. Entonces no estábamos respetando. No estábamos respetando la posición. Ay, ¿qué pasa aquí? Ya va. Ah, mm, no sé por qué me sacó. Ok. Ya va, que no sé por qué me sacó la imagen de... Estoy aquí en audio con ustedes, déjenme ver qué fue lo que sucedió aquí, porque se me salió esto de pantalla. Estamos en vivo, en directo, este tema es otro de los temas que mueve bastante. Estoy buscando aquí, voy a unirme. Ok, fino. Estoy de vuelta. Estoy con ustedes aquí haciendo lo que corresponde. Estoy de vuelta aquí. Bueno, no sé qué sucedió, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes nuevamente. El audio no se perdió, solamente la imagen. ¿Ok? Entonces, desde esa posición de que puedo estar actuando como padre de mi cliente, ay, ya va. Si la señora Macarena, el señor Daniel están por allí, les agradezco muchísimo, me colaboran, que me dice que no puedo compartir pantalla. No sé qué está sucediendo aquí. Ay, bueno.
Bueno, eso no nos impide conversar. Sabemos entonces que el mayor de los órdenes que de alguna manera está allí es el número 3. Entonces, cuando yo salgo de mi posición de adulto y me coloco en la posición de padre de mi cliente, yo puedo generar desde allí implicaciones sistémicas. Y de paso, para peor todavía, como que este, inutilizar, incapacitar a mi cliente. Ok, Gonzalo, señor Gonzalo, una compañera tiene su foto. ¿No? Yo estoy identificada con user y el audio sale con Joanny Zafán. Ok, de aquí busque user. Ok, 3. Vamos con el 5. Vamos a ver si puedo aquí que no me deja compartir pantalla. Ok, entonces. mm, Entonces, el número 1, bueno, ya lo mencioné. El número 5 es el otro que sale aquí por mucha repetición. Vamos a verlo acá. Amar al otro tal y como es. Bueno, a quien no le haga sentido la palabra amar. Dice, "Ay, ¿cómo yo voy a amar a una persona que apenas acabo de conocer?" Entonces, ajuste el término a que pueda comprender que va a tratar al otro como a usted le gustaría que lo traten. ¿Ok? Trato al otro como me gustaría que me traten a mí. En esa situación que está pasando la persona, si fuese yo, porque estoy también empatizando, ¿cómo me gustaría que me traten? Esa es una forma, entonces, de amar al otro. Solo que a veces el término, bueno, nos puede hacer como que cortocircuito en la mente. Bien, entonces, ya voy viendo que ese número que yo elegí, sea Nesa, o sea, la que me aparece aquí con el nombre de Nesa, es uno solo, o sea, a menos de que de verdad esté muy implicada. No, no van a ver la dispositiva ahorita porque no sé por qué razón no puedo compartir pantalla. Me dice que no estoy autorizada para compartir pantalla. Van a tener un poquito de paciencia, el material lo van a tener hoy al terminar la clase, como igualmente ayer. Entonces, yo estoy aquí mirando que el 5, el 3, ¿bien? El número 5 está relacionado entonces con amar al otro tal y como es. Para los que están conectando con el número 5. Aquí la señora Nessa que conecta con el 5 y con el 1. Tiene que prestar atención entonces a generar equilibrio en el intercambio, ¿ok? Dar y recibir. Es decir, señora Alzar, no es dar más de lo que usted tiene a ese cliente, a esa persona, a esa relación de intercambio, y el otro no puede exigirle que usted le dé más de lo que puede dar. Cuando nosotros estamos ante un cliente que me está haciendo una exigencia, atención con eso. Ese cliente no está en el adulto, ese cliente está desde el niño. El cliente que termina por quejarse de mi trabajo, a pesar de que yo le cumplí con lo que yo ofrecí y esa persona se sigue quejando con lo que yo le he dado, con lo que yo he hecho, están ante una persona víctima. Y ojo, no estoy hablando de la víctima del proceso, no estoy hablando de la persona que pudo haber sufrido solamente un daño. Estoy hablando de la conducta víctima ante la vida. A mí me pasa de todo, pobrecito yo, pobrecita yo, que ahora que qué vida tan complicada. He pasado por 5 abogados y ninguno me resuelve, doctora. Tenemos dos opciones: o trabajamos internamente la premisa que nos está diciendo el cliente, o sencillamente corremos
y esperamos a que llegue otro cliente porque ese cliente se va a quejar de usted. ¿Por qué? Porque tiene una conducta de víctima. Pobrecito yo que me pasan miles y miles de desgracias. Cuando nosotros actuamos desde la determinación de que sabemos qué es lo que estamos haciendo y hemos ya puesto en cada cosa en su lugar, por lo menos nuestros principales vínculos nucleares, podemos decirle al cliente con mucho respeto, desde nuestra posición de adulto, lo siento mucho que usted haya pasado por 5 abogados, esta es mi forma en cómo yo lo puedo ayudar. Hay clientes que te dicen, yo he gastado un rielero en abogado y ninguno me ha resuelto. Bueno, ante mí usted es el primero. Los 5 que hicieron el trabajo que hayan hecho, lo siento mucho. Cada quien se merece tener el abogado de acuerdo a su campo de resonancia. Ojo con esto, nosotros atraemos a nuestra vida ese cliente perfecto de acuerdo a lo que realmente somos. No nos gusta el cliente que estamos atrayendo a nuestra vida, hay que revisar. Tengo que revisar cuál es nuestro sistema de creencia. Tengo que revisar si cuando yo veo ese cliente que no me gusta, me recuerda a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi tío, a mi hermano. Si es que estoy excluyendo, yo me reviso. Porque desde el adulto yo puedo actuar con determinación. Entonces, ese cliente que de repente le llega a usted y le dice, Este es el sexto abogado con que yo voy a trabajar, pero para mí este es el primero. Y cuénteme cuál es su caso para saber si puedo o no ayudarlo. Y desde el adulto, ustedes decidir si realmente van a hacer o no el trabajo, con la conciencia de que si ese cliente se está quejando de los 5 abogados que ya tuvo, usted, señor, señora, no va a ser la excepción. Entonces, usted se está arriesgando a asumir la responsabilidad allí de esa situación y usted sabe que más tarde o más temprano, si ese cliente no hace un cambio en su conducta, usted es el sexto abogado del que se van a quejar. Entonces, el yo tener claro mis órdenes de la ayuda, ya yo voy a inclusive dejar de trabajar por la necesidad del dinero, porque desde mi equilibrio yo atraigo clientes que me merezco y entonces ese cliente, para mí y yo para él, vamos a desarrollar juntos un equilibrio entre ese dar y recibir. Para lograrlo, bueno, yo les puedo decir que eso no, por lo menos en mi caso, no ha sido del todo fácil. Yo me lo he tenido que trabajar. He tenido clientes excelentes, como he tenido clientes que yo digo, si le quito la cabeza y se la muestro, ¿será mejor? No sé, mejor me lo trabajo yo con toda honestidad para decirles, porque eso pasa, ¿ok? Eso nos pasa. No estamos exentos. Ay, tengo muchos años practicando la sistémica. Ajá, y atraigo un cliente que de repente rompe con el esquema. Bueno, dos cosas. Miro desde el adulto que me está mostrando, que me está aportando y de mi adulto yo tomo la decisión si le trabajo o no le trabajo y si voy a trabajar por esta necesidad del dinero o si voy a trabajar porque estoy complacida con lo que yo como abogado le puedo ofrecer a esa persona. ¿Ok? Siempre desde el adulto, pero no podemos dejar de mirar que nosotros, los abogados, comportamos mucho como ese papá y esa mamá de ese cliente y desde allí queremos darle al cliente más porque creemos, tenemos un sistema de creencia que entre mejor yo lo trate, ese cliente se va a quedar satisfecho conmigo, me va a recomendar, pero yo estoy actuando desde una posición que no me corresponde. Entonces a veces, tanto que yo le di a ese cliente tan malagradecido como se comportó. Entonces termino, soy yo quejándome del cliente. Epa, yo atraigo al cliente que me merezco. Y el cliente, por supuesto, va a atraernos a nosotros porque nos merece. ¿Ok? Entonces, desde allí ustedes saben lo que van a dar. Yo siempre le digo a mis clientes que yo los puedo ayudar si puedo. Y si no, les pongo límites sanos, porque he tenido circunstancias en donde he visto que sobrepaso la barrera y, epa, me recojo, me recojo.
epa, estoy dando más de lo que tengo que dar, porque es que ni siquiera me lo han pedido. Entonces yo me reviso en ese momento, estoy actuando desde ese padre o esa madre. Entonces tengo que mirar también esa situación que está teniendo ese cliente que de alguna manera me está sacando también de mi posición. El cliente entonces que me exige está en la posición de niño y yo tengo que mirar y ver si puedo invitar al otro a tratarlo también como a mí me gustaría que me traten y me inviten a crecer. Eso es una forma también de generar un equilibrio en las relaciones. Obvio, circunstancias podemos encontrar muchísimas, muchísimas. Yo les puedo compartir desde mi experiencia que yo me reviso. Yo tengo un carácter moldeado, trabajado, meditado, respirado, porque yo boto la tapa suave, o sea, rapidito. A veces siento que tengo la mecha muy corta y hay para otras cosas que siento que no tengo mecha y que se me quema la vela. Entonces yo voy respirando y yo asumo mi responsabilidad porque obviamente también estoy en el adulto. Y por ejemplo, para ponerles un ejemplo, tengo muchos años en la sistémica y yo boto la tapa como abogado. Ayer nada más me consultaban una situación en donde me hablan de un adolescente que le pega a la mamá, un adolescente que le pega a la mamá, un adolescente que amenaza a la mamá con que se va a suicidar, un adolescente que si su mamá no le presta atención, tira parte todo. Doctora, ¿qué puedo hacer en ese caso? La verdad, yo le dije, darle 2 cocotazos a ese muchacho y ponerlo en su lugar, que su mamá asuma su posición de mamá, sino que vaya al psicólogo o al psiquiatra para que pueda empoderarse de su posición de mamá. Porque vas a botar los reales recibiendo una asesoría mía desde el punto de vista jurídico. Si esa mamá, que no está en su posición de mamá, sino que está como de hija, y la CEO está denunciada y entonces la mamá, pobrecito, mi hijo que se va a suicidar, el que se va a suicidar no dice que se va a suicidar. El que está tomado por un campo del suicidio no advierte generalmente que se quiere suicidar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo respiré, porque mi respuesta fue, bueno, dígale a su hijo, usted sin miedo, empoderarse de su posición de mamá. ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres morir? ¿Quieres cuchillo? ¿Quieres veneno? Como estás en una zona bastante alta de Venezuela, si quieres, buscamos la montaña más y déjelo rodar. Porque qué está pasando allí? Ahí hay una manipulación de ese hijo a esa madre. Y yo como madre, desde ese miedo, no estoy en mi posición de madre. Yo tengo que empoderarme en esa posición. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué es lo que está pasando con esos roles nucleares de esa mamá para que de alguna manera ella no pueda ocupar el lugar que le corresponde y sencillamente está subrogada a una conducta manipuladora del hijo? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la asesoría? Mi asesoría fue muy precisa en ese sentido. ¿Para qué vas a pagarme a mí un dinero si la mamá no quiere hacer absolutamente nada? Lo que quiere es que alguien más llore con ella a decirle pobrecita. No, eso no es aquí. Por lo menos, no, eso no es aquí. ¿Y cómo puedo decir eso no es aquí? Desde mi posición de adulta, porque si ella está buscando un abogado que la consuele, hay muchos abogados que lo pueden hacer y que de paso le van a cobrar. Pero yo prefiero, desde mi posición de adulta, decirle no. Busque ayuda psicológica o busque ayuda psiquiátrica. E inclusive le planteé, desde la sistémica puedes mirar otra cosa. Y si te interesa, si resuena contigo la información, quizás la ayuda pueda ser más idónea, ¿ok? Pero eso lo evalúas tú, lo respiras, lo hablas con tu esposo, lo hablas con tu mamá, con tu papá, con quien tú sientas que te va a comprender. Yo sé que no me van a llamar, porque no es el tipo de ayuda que están buscando. Están buscando a alguien que les cargue el monito. Y como bueno, la sistémica ayuda a que uno de verdad se empodere en las cosas que puede hacer y cómo las puede hacer. Y si yo tengo claro cuáles son los órdenes de la ayuda y sé que ella está actuando de una posición muy infantil porque ni siquiera está empoderada en poderle dar la asistencia que su hijo está requiriendo,
Aquí no va a pasar nada diferente que ya yo estoy viendo allá. Ella está actuando desde el niño porque su hijo está en la posición de adulto, amenazándola, aprovechándose de su conducta, que hay que mirar más atrás. Ah, bueno, eso se puede mirar a través de un campo, pero desde lo que se ve desde las circunstancias de apariencia, allí no hay un comportamiento adulto. ¿Qué hago? Yo respeto su destino. Yo estoy segura de que no me van a llamar. Y yo lo miro con respeto. Y de paso también lo agradezco. El agradecimiento, a pesar de que no está dentro de los órdenes de la ayuda, es un factor que realmente nos ayuda a conectar y a respetar. Bien, bueno, aquí ya vamos a una hora. ¿Ok? Quiero que me comenten, quiero que me hagan preguntas respecto si tienen alguna duda, si tienen alguna circunstancia, como la que estaba planteando la colega que estaba ayer en sala de audiencia y no pudo de alguna manera conciliar por la obligación de manutención. Este, Me gustaría saber más porque no se logró una conciliación, cómo lo vincula la señora Fanny a los órdenes de la ayuda. Me encantaría leerla en el chat y que nos aporte a todos los que estamos en esta sala. El número 3, ¿cómo se manifiesta el número 3? Ya vamos a recordar aquí el número 3. Ayuda desde el adulto a adulto. Bueno, estoy hablando precisamente de ese número 3, de que nosotros los abogados comportamos más como padres y cuando de repente podemos comportar como niños, es porque nos sentimos que ese caso, ese cliente nos abarca y nos supera y a veces podemos sentir como que no estamos lo suficientemente capacitados para llevar esa situación a término. Cuando yo me siento de alguna manera incapaz, no estoy desde el adulto, estoy desde el niño, tengo miedo, tengo duda. Cuando estoy desde el adulto, es todo lo contrario. Yo le digo al cliente qué hacer más allá de lo que inclusive se le puede sugerir. Bien. Bueno, señora Luz, mire, aquí usted me está diciendo, ajá, que el material no ha sido enviado. Yo no sé cuántos grupos hay, en verdad. Yo sé que al grupo en el cual yo estoy, allí se ha ido compartiendo el material tanto de los recursos adicionales gratuitos que yo he ofrecido como ejercicio sistémico, como el material inclusive de la clase de ayer con la clase ya montada en YouTube, de inclusive también la del día de ayer, o sea que llevan hasta ahora compartidos 6 clases. Entonces, no sé por qué razón usted dice que no. Pasa la lámina de los módulos 5 y 6, solo tenemos grabaciones hasta el módulo 6. Ujú. El 7 se comparte hoy, el 5 y 6 ya fueron compartidos. Todo ha sido enviado, es correcto, ciudadana Sá. En la medida posible, la juez le planteó 1000 formas de pagar la deuda que tiene por un año de manutención y se revisó la sentencia para bajar el monto y el señor se cerró de tal manera que no quiso ningún acuerdo. Prefiere ir a juicio porque al final no tiene nada a nombre de él. Ok, señora Fanny, ¿cómo lo asocia usted con los órdenes de la ayuda? Coménteme porque su percepción para mí en este momento es importante y para todos los que estamos aquí en esta sala, también cómo lo va asociando con respecto a los órdenes de la ayuda. Si me hace el favor, la esperamos aquí para que comparta. Ok, ascendiendo a todo como es, por supuesto, sí, porque es parte de lo que estaba mencionando. En una mediación, y eso lo vamos a ver, no sé si es mañana o pasado mañana, no me acuerdo ahorita del temario. Cuando nosotros estamos mediando, de alguna manera, nosotros respetamos
el destino del otro. Tenemos que respetar el destino del otro, porque en una mediación la propuesta que puede surgir es obviamente de las partes, ¿ok? Y entonces, cuando muere la fase de mediación, cuando una de las partes dice que no quiere mediar, que está negado. Y eso está bien, eso no está mal. Lo que estaría mal es que yo quiera forzar una mediación para no ir a juicio, bueno, porque en el caso del señor no tiene bienes que de alguna manera al final de término de sentencia se puedan afectar. Y por eso él se puede sentir seguro de que puede llegar a ese término de sentencia, bueno, porque sencillamente no va a haber una ejecución efectiva. Entonces, el trabajo allí a mirar inclusive es el de el niño. ¿Qué historias están relacionadas a la obligación de manutención en el sistema familiar que se está viendo en este campo esa conducta de ese papá? Bien, allí obviamente hay cosas que mirar que están por detrás de esa conducta de ese papá. Cuando a veces exploramos en la historia, entonces de repente esa fue una relación que o no llegó a término o no se terminó de cuajar porque la persona o la relación terminó por infidelidad o porque la persona también era la otra persona, porque yo los he tenido así, o sencillamente hasta por venganza. Hay un desequilibrio totalmente ¿cómo se llama? En esa relación. Y bueno, están las historias con papá, con mamá, que pueden ser difíciles. Son dos niños de mi cliente y uno de ellos es autista. Ok, ahí vamos mirando destinos difíciles. Cuando hay este tipo de circunstancias, hay en ese sistema familiar, hay destinos difíciles que mirar. Y bueno, fíjate, el señor tuvo una niñez difícil. Tuvo una niñez difícil que no sabemos esas circunstancias difíciles, si estamos hablando de maltrato, si estamos refiriendo a dificultades económicas, violencia intrafamiliar, tantas cosas que nos podemos encontrar y que hacen finalmente un obstáculo a la resolución, pero solamente nosotros vamos respetando que ahí se va manifestando el inconsciente familiar, ¿ok? Y ese inconsciente, si tiene la oportunidad de mirarlo, bueno, excelente, excelente. Ajá. La señora Luz, lo que falta el material del módulo 5, las grabaciones. Allí se comunican con la señora Macarena y ella administrativamente tiene la responsabilidad de que después yo he compartido el material, se vuelva a compartir si es necesario. Pero yo estoy ahorita terminando clase y prácticamente termino una clase y monto el material en el grupo. Te pregunta aquí la señora Carmen, ¿cómo tener empatía y cómo amar al otro si, por ejemplo, el cliente es un perpetrador? Ay, me encantó la pregunta. Me encantó la pregunta. Claro, hablar de perpetradores siempre va a ser difícil. Ajá. Y hay que mirar el tipo de perpetrador al que yo me estoy refiriendo. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo tener empatía? Mirando a los perpetradores en mi sistema. Trata al otro como a ti te gustaría que te traten. Si fuese un familiar perpetrador tuyo, ¿cómo te gustaría que lo trataran? ¿A patadas? ¿A trompicones? ¿Con falta de respeto? Ojo, el perpetrador no siempre es fácil. Son personas difíciles. Son personas difíciles. Entonces, los órdenes de la ayuda no funcionan uno por uno, solamente que al hacerles elegir un orden, ese es el que yo tengo que trabajar más en mí, pero ellos van a trabajar en, ¿cómo se llama? En coherencia uno hilado con el otro. Entonces, yo miro a mis perpetradores a través de ese ciudadano que está comportando como un perpetrador y voy a brindar el respeto que a mí me gustaría que me brindaran mirando yo los perpetradores de mi sistema. ¿Y qué hago? Respeto el destino de ese cliente. En este caso es el comportamiento que tiene esa persona, que su conducta es esa, el comportamiento de un perpetrador.
Yo tengo que mirar. Y cuando yo estoy mirando lo que tengo en una sala, mi parte y contraparte, yo no me voy a quedar en la nariz que es mi cliente. Yo me abro a mirar. Todos están en esa sala de alguna manera implicados con esa situación que está allí. Es una memoria compartida. Yo puedo aprovechar esa situación para mirar a mis perpetradores, dándole lugar en mi corazón a esos perpetradores. Si yo le doy realmente un lugar en mi corazón a esos perpetradores, mi comportamiento cambia. Yo miro con respeto. Yo miro respetando ese destino. Yo miro, puedo mirar y respetar que detrás de esa conducta perpetradora hay mucha historia. Y historia que yo desconozco. Pero para eso estoy buscando a través de la sistémica mirar un poco más allá y no quedarme exclusivamente mirando hasta donde me permite mi nariz. Mira un poquito más allá. El que es perpetrador generalmente primero fue víctima. Fue víctima. Entre la víctima y el perpetrador hay una comunidad de destino. Y esa comunidad de destino hay que darle lugar. ¿Para qué? Para que entonces pueda empezar a realmente estar en función del servicio de ese sistema. Y yo estoy mirando, voy mirando. Y si puedo mirar qué hay detrás de esa conducta perpetradora sin enjuiciar. Y entonces trato al otro como me gustaría que me trataran. Ay, voy a empatizar, ve que no soy perpetradora. Eso es, podemos dilucidar, porque les he dicho, nosotros todos de alguna manera es como el Helicobacter en el estómago, todos lo tenemos, pero pocos lo desarrollamos. Entonces, todos de alguna manera comportamos algún aspecto de nuestra vida como perpetrador. Que no es al punto de que cometo un delito quitándole la vida al otro. Estoy bien, eso es un nivel máximo. De alguna manera, cuando usted se come el semáforo, usted es un perpetrador porque usted incumplió con las señalizaciones en el tránsito. Yo soy un perpetrador porque me estoy incumpliendo con esa ley de tránsito. Que no soy un perpetrador que está mutilándole a alguien, sí, pero igual yo estoy irrespetando, estoy incumpliendo. Entonces yo puedo mirar con mucho respeto todas esas historias. Ajá. Espero haber dado respuesta, señora Carmen, a lo que me preguntó. Sí, maltrato, humillación, abandono. Entonces, es ir mirando eso, señora Fanny, lo que está detrás de ese comportamiento, irlo mirando como una memoria compartida, darle lugar a usted en su corazón, a ese comportamiento de esa persona y eso siempre va a aligerar las cargas. Y desde allí yo también puedo invitar a mirar esas situaciones difíciles a mi parte. Ojo, cuando yo invito a una persona a mirar no significa que vamos a justificar, no, es comprender. La comprensión me ayuda a empatizar sin perder mi posición de adulto. Estoy comprendiendo, más no estoy justificando. La comprensión solamente me va a permitir desenvolverme desde el adulto y desde el adulto actuar diferente. Ok, ¿qué podemos mirar cuando el papá se quiere desobligar del hijo? Bueno, mirar las historias de ese papá que no quiere cumplir porque quizás en su niñez pudo haber tenido un padre que tampoco estuvo ausente, también estuvo ausente, o un padre que abandonó sus obligaciones y él puede estar siendo leal a ese papá ausente y su forma de traerlo a su vida es comportándose de la misma manera en que él se comportó con ese hijo, ¿ok? Esa es una forma de mirar esa conducta de ese padre que no se quiere hacer responsable. Es una de las cosas que podemos mirar, no es la única que podemos mirar. Siempre tenemos que buscar mirar qué está atrás. Pueden haber muchas historias a pesar de que puedan ser similares. Ok, señora Carmen, gracias a Dios quedó satisfecha con la respuesta. Casi nunca veo que haya un perpetrador en una relación
de mi sistema hasta que alguien me lo hace ver. Todos los sistemas tenemos perpetradores. Todos los sistemas familiares tenemos perpetradores. A que no los tenemos reconocidos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en todos los sistemas familiares hay perpetradores. Y considerar que no los tenemos porque de repente hemos sido del sistema familiar que tiene más víctimas, entonces por eso pudiera yo decir de repente, no, no tengo perpetradores, señores y señores, ese perpetrador que me puso a mí en la condición de víctima pertenece a mi sistema familiar, porque es como que si me caso con esa persona, que eso es lo que se denomina comunidad de destino, pertenece, entonces sí hay perpetradores. Lo que hay es que aprender a mirarlos. El tema de víctimas y perpetradores es un tema súper amplio para mirar, porque por ejemplo, los padres que debaten el ejercicio de la custodia de un hijo, si lo miramos desde la posición del hijo, él se siente víctima y ve a sus padres perpetradores. Es un ejemplo, porque solamente estamos viendo una sola de las caras de la moneda. Ajá, yo fui madre soltera. Ok. Una de las cosas que tenemos que mirar cuando se trata de madre soltera es que ese lugar de padre, ese está allí. Yo por ser madre que de repente crío a mi hijo, lo levanto económicamente con la ausencia de ese padre, yo tengo que honrar la biología de ese padre y darle lugar a ese padre ausente dentro de mi sistema familiar y voy mirando cuántos padres estuvieron ausentes y cuántas madres también criaron a sus hijos en ausencia de esos padres. Detrás de todas esas historias siempre hay más cositas que mirar. Ok, ¿puede por favor explicar el número 4? Ya voy a seguir. Vamos a mirar aquí la número 4 para ejemplificar. Empatía sistémica implica comprender a la otra persona dentro de su contexto familiar y social, reconociendo la influencia de su sistema. Ok, la empatía significa que yo me pongo en el lugar del otro, es lo que dije. Yo puedo, por ejemplo, te lo voy a hablar con un caso práctico mío. Yo hace 16 años viví, transité judicialmente el haber perdido la custodia de mi hijo mayor, ¿ok? Y desde allí, obviamente, yo he atraído a madres con esas circunstancias iguales. Es decir, que las han despojado del ejercicio de la custodia de ese hijo. Entonces, yo empatizo con esas madres porque yo lo viví y puedo comprender por todo lo que están pasando. Y desde esa comprensión, yo puedo guiarla en cada uno de esos pasos procesales que hayan que darse, pero mi comprensión empática es desde que le puedo decir, sé por lo que estás pasando. Entiendo los miedos que puedas estar teniendo. Un ejemplo de miedo, creer que nunca va a recuperar a ese hijo. Esa madre piensa, uno piensa como madre, el tiempo se me está pasando y mi hijo está creciendo sin mí. Yo puedo comprender eso que estás viviendo porque yo también lo viví. Pero yo no me voy a sentar a soplar en la nariz las dos. Estoy comprendiendo. Avancemos que hay cosas que hacer para que usted pueda recuperar a su muchacho. Yo me mantengo en mi posición de adulta. Yo estoy empatizando en comprender todo lo que estás viviendo. Y esa vivencia mía me capacita aún más para yo guiarte en el proceso. Lo que no puedo hacer es cruzar la línea de la empatía para justificar y de paso entonces ponerme a llorar con la cliente. ¿Sí? Porque entonces ya yo allí no estoy en mi posición de adulto, ya yo no estoy en mi posición de abogado. Yo estoy prácticamente como que un familiar más y vamos a llorar juntas la pérdida de tu hijo. No, señores, entiendo por lo que estás pasando. Es un momento muy difícil y frágil de tu vida.
cuántas cosas tenemos que hacer dentro del proceso, que yo estoy capacitada para guiarte a que puedas transformar esta situación, para revertir el proceso, ¿ok? Esa es una forma. ¿Te contesté, señora Lilian? ¿Me lo hace saber, por favor? Ok. Sigo aquí. ¿Cómo es esa comunidad de destino? ¿Va a estar al servicio del sistema? Si lo miramos desde las constelaciones familiares iniciales que planteaba Bert Hellinger, esa comunidad de destino es como que estamos todo el tiempo casados e intrincados. Desde la visión de las constelaciones familiares, pero desde el espíritu, las constelaciones del espíritu, sí, eso yo lo puedo poner al servicio de mi sistema. Voy reconociendo que estamos de alguna manera implicados. Darle lugar a ese hecho que ocurrió en mi corazón es lo que hace que se ponga al servicio de mi sistema familiar y que eso que ocurrió pueda realmente generar un alto bien a mi sistema familiar y al de él también, no solamente a ese, ¿ok? ¿Cómo ayudar a un cliente que su abuelo cometió asesinato y siempre tiene problemas de todo tipo? Esto también siempre interesante. Una persona que comete asesinato y llega en el sistema familiar, como les he dicho, esa es la consecuencia, esa situación de perpetradores, de sensación de injusticia. Primero hay que mirar las circunstancias de ese asesinato, de lo que ocurrió en base a ese asesinato. Esos elementos que están vinculados allí también nos van a dar información, pero eso que está ocurriendo en esta línea generacional, en este presente, alguien tenía que pagarlos y puede ser este abuelo, ¿ok? Entonces yo voy mirando qué sucedió, esto se repite, es un patrón de comportamiento, esto de los asesinatos, estos asesinatos que quedan sin justicia dentro del sistema familiar, porque entonces se activan las fuerzas del amor que habla Brigitte Charpentier para que la situación sea sanada, que el excluido sea incluido dentro de ese sistema familiar, ¿ok? Y precisamente se repite ese hecho con ese fin. Ahí hay cosas que mirar. No, te puedo hablar un poco de la generalidad, pero siempre hay que mirar qué hay atrás, qué más tengo atrás de ese asesinato. ¿Ok? Yo tengo que aprovechar esa actitud investigadora que tenemos todos los abogados para también llevarlo hacia esas líneas generacionales del cliente. ¿Ok? Carmen, espero haberle contestado. Estos temas son profundos. En los asesinatos no es una sola cosa. En los asesinatos hay muchas aristas que mirar desde el punto de vista sistémico. Ayer hablé mucho con mi cliente para que confíe en su proceso y pueda salir adelante porque sé cómo lo está pasando. Ahí está empatizando. Ok, la chica que me preguntó, la señora Lilian que preguntó, el comentario de la señora Fanny, aquí cuando ella dice, ayer hablé mucho con mi cliente para que confíe en su proceso y así pueda salir adelante porque sé por lo que está pasando. Ella está empatizando, comprende lo que el cliente está viviendo. Lo que no puede hacer es cruzar la línea de ir de la comprensión a la justificación y entonces generar una implicación sistémica. Ok. ¿Cuál es la nueva visión de las constelaciones familiares respecto a los hijos en un divorcio? ¿Deben quedarse con el padre o con la madre? Eso siempre me ha chocado. Bueno, puedo empezar por el principio, que es la última frase de lo que escribió. Eso siempre me ha chocado. Si eso le choca, le perturba, le incomoda, ¿qué historias hay en su sistema familiar que están relacionadas con esa decisión de con quién han de quedarse los hijos? Desde la visión sistémica, cuando ocurre el hecho de que un padre es el que tiene el ejercicio de la custodia de la madre, entonces siempre recurrimos al sentido de la ley, y los niños son los que tienen que estar con la madre hasta que tengan 8 años, porque la madre, miles de justificaciones que entendemos, sí, pero en el corazón de esa alma, en el sistema familiar, dice que
ese hijo también en su corazón está seguro es con esa figura paterna y no con esa figura materna. ¿Ok? También ese tipo de situaciones, cuando es el padre que queda ejerciendo, por ejemplo, la custodia, porque se le hayan quitado a esa madre, hay que mirar las historias relacionadas y vinculadas con los hijos dentro de ese sistema familiar. El conocer un poco, indagar un poco en esas historias, haciendo preguntas poderosas a nuestros clientes, nos van a hacer comprender por qué este cliente está viviendo este tipo de situación. Que por lo menos yo pueda comprender y pueda ir dando pastillitas al cliente como píldoras de conciencia para comprender su historia, esto que está viviendo dentro del campo y sistema judicial. Ay, Dios mío, señora Diana Barbera, esto es larguísimo. Vamos a ver, ya va, me ve aquí. Esto es lo que yo diría en una nota de voz, no es una nota de voz, sino un podcast. En un proceso de herencia, uno de los herederos no ha logrado hacer el duelo, ha entrado en un proceso de depresión profunda y ha tenido un intento de suicidio. ¿Cómo podría actuarse en el proceso? En el proceso. Voy a contestar como si estuviésemos en el proceso. Buscarle ayuda psiquiátrica al ciudadano que tiene intento de suicidio. Desde la sistémica, buscar las implicaciones que sucedió en ese sistema familiar, porque ese ciudadano está tomado por ese campo especialísimo del suicidio. Y muchos elementos allí se pueden encontrar, destinos difíciles que tienen tomado a ese chico y de paso lo tiene en un campo, en un sistema judicial. Entonces, desde el punto de vista judicial, ayuda psiquiátrica. Una de las cosas que yo busco hacer, por lo menos en mí, si el cliente no está abierto y no está presto, es que, por ejemplo, ahorita actualmente tengo un caso donde una experticia psiquiátrica, el chico tiene esquizofrenia. Entonces, a la mamá le interesa la sanidad mental de su hijo. Eso como mamá. Pero en el campo judicial, a esa mamá le interesa que se demuestre que tiene una circunstancia mental. Inclusive, solicitar la inhabilitación de ese hijo. ¿Con qué fin? En el campo judicial, exonerarlo de la responsabilidad penal que tiene porque actuó cometiendo un delito y lo tiene, entonces está dentro del sistema judicial. ¿Qué hay que hacer? También hay que buscar la reconciliación del aspecto que beneficia a esta madre, ¿ok? Con los aspectos judiciales. Allí, señores, eso no es de una clase, eso es de trabajo en un campo, lógicamente, fenomenológico, porque cada circunstancia tiene sus propias aristas. Pero les puedo hablar de esa generalidad. Entonces, desde el punto de vista judicial, buscar la asistencia psiquiátrica y demostrar el profundo estado de depresión que puede tener esa persona y dependiendo de la circunstancia que tiene allí, si está despilfarrando, no sé cuáles pueden ser esos otros aspectos que están allí. Nunca nada viene solo, todo tiene su coletilla. Entonces es mirar otras cosas que se vinculan al comentario, que de repente en un momento determinado uno ni siquiera los ve. Voy a leer aquí la traducción de este podcast larguísimo que me escribe la señora Diana. Vamos a leer. Tengo un proceso de divorcio express donde ella, antes del divorcio, al separarse, alegó que mi cliente es un enfermo mental. Ok. Él sí ha estado en ayuda psicológica por depresión. Ella reconoce que él es excelente padre y esposo, pero se le acabó el amor hacia él. Mi cliente no se opone al divorcio. Lo que se discute es la visita de los menores y el valor de los alimentos. Se solicita bajar el valor de la cuota alimentaria conciliada porque cambiaron las circunstancias económicas de mi cliente. Ella impide la comunicación con los menores y mi cliente. Hay un bien para dividirlo, pero la demandante no reconoce los pasivos, solo quiere el 50%
del activo. Mi cliente en este momento solo pide que se le permita la comunicación y la visita con sus hijos, sin que los niños estén instrumentalizados porque la niña mayor dice no quiere hablar con su papá. Mi cliente es una persona monotemática, interesante. Y eso genera el conflicto con su pareja. Esa actitud de mi cliente la ha cambiado. Bueno, mira, aquí hay muchas cosas que ver. Primero la razón y circunstancia por la cual terminó ese divorcio. ¿Por qué hay que mirar las circunstancias por las cuales termina ese divorcio? Porque ese origen me incapacita a mí a que yo pueda llegar a acuerdos con ese ex. Entonces allí también voy mirando las historias de los divorcios de ese sistema familiar, tanto de uno como el otro. Voy mirando allí si la razón es, por ejemplo, la infidelidad, entonces la pareja que queda herida de muerte respecto a esa infidelidad, que se traduce como víctima y que de repente, cuando yo digo víctima, ella fue, no estoy hablando que sea el caso, estoy hablando de un ejemplo, sea la persona que fue infiel, entonces el otro es el que actúa inclusive como la misma víctima. Y esta que fue la infiel actúa victimizándose. Y entonces allí genera desde esa conducta victimista, que no es la misma de víctima ante un proceso, termina por alienar a esos hijos. Entonces voy mirando por qué no quiero que comparta con los hijos por el tema mental o porque hay otra razón. Tengo que mirar un poco más, porque allí obviamente no solamente se trata del divorcio, el divorcio es la consecuencia. Los bienes también van a ser la consecuencia. Los bienes son como los hijos dentro también de estos procesos. Utilizamos los bienes y los hijos para poder obtener del otro lo que yo quiero, entonces los utilizo. Pero allí hay que mirar aristas para que puedan mejorar muchas cosas. ¿Qué les sugiero yo a ustedes, por ejemplo, que están llevando estos casos? ¿Qué me afecta a mí de esa circunstancia que yo he descrito allí? Que esa circunstancia que me afecta a mí me va a incapacitar también a que yo pueda resolver de una forma probo a ese cliente. ¿Cuánto de esa historia que está descrita allí yo tengo también en mi sistema familiar? ¿Ok? Y obviamente entonces desde allí yo limpiando todas mis circunstancias, retirando mi memoria compartida y empoderándome de mis circunstancias y actuando desde el adulto, puedo empezar a mirar lo que está detrás de toda esta historia descrita por usted, señora Diana. Aquí viene. Espero haberle contestado. Seguramente no es la respuesta que usted está esperando, pero es que hay muchas otras cosas, detalles que mirar que nos facilita la sistémica. Una de las razones fundamentales a mirar cuál fue el motivo que me llevó a la ruptura. Me he encontrado para decirle que cuando me dice, se me acabó el amor, doctora, por ese ciudadano, por esa ciudadana, váyase a los dobles ancestrales de esa persona y se va a encontrar que entonces yo estoy doble de esa mamá o de ese papá y entonces inconscientemente yo estoy viviendo una relación incestuosa que me lleva a mí desde mi inconsciente que yo quiero terminar esa relación de pareja. Y he tenido casos en donde se da la reconciliación cuando se trabaja el incesto simbólico. Espero que esto le dé también un poquito más de respuesta. Aquí el señor Gustavo dice, tengo una paciente con expareja narcisista encubierto, pero no se deja hacer valoración psicológica y psiquiátrica. La ley, porque no les obliga a ambos padres a evaluarlos para verificar quién es el mejor cuidador en el caso de los divorcios y se centra solo en el campo material económico. Fíjese, señor Gustavo, usted acaba de traer a la palestra una de las principales circunstancias que nosotros ventilamos en juicio. Ese padre narcisista, esa madre narcisista que está enmascarado porque definitivamente no existe forma de que se pueda generar un diagnóstico para
uno en el campo jurídico poder tomar acciones, por ejemplo, un régimen de convivencia supervisado. Esto es lo que uno denomina padres difíciles. ¿Qué hacer? Una de las cosas es honrar la biología de ese caballero, de esa persona que es narcisista, porque ese narcisista tiene una historia. Ahora bien, mire usted que la pregunta que tiene que hacerse y que tiene que hacerse su cliente, ¿para qué atraje yo un narcisista a mi vida? ¿Para qué? Una de las cosas es mirar que en el sistema familiar de ese cliente suyo hay narcisistas encubiertos también. Y entonces, darle lugar a ese narcisista encubierto que puede estar en cualquiera de las líneas generacionales de su cliente, va a permitir que pueda empezar a mirar con otros ojos a esa expareja y entonces puede honrar la biología de este hombre narcisista o esta mujer narcisista. Y desde esa honra que yo empiezo a hacer, yo puedo generar un cambio en la forma en que se está llevando ese divorcio. Los narcisistas son un tema en el tema judicial, sobre todo cuando son enmascarados, son altamente difíciles y sus comportamientos dentro del sistema judicial son súper difíciles, porque es el tipo de persona que le cierran un expediente y abre otro, está abriendo otro y está denunciando otra circunstancia. Entonces, cuando vienen a ver, tienen una palestra inmensa de acciones y es dada la actitud narcisista. ¿Ok? Entonces, allí es mirando usted también se ha gustado los narcisistas en su sistema familiar, los enmascarados en especial. ¿Ok? Mirando con mucho respeto por esa historia que hay allí, porque también por algo eso resonó con usted. No es solamente el hecho de una circunstancia que tiene mi cliente. Cuánto de esa historia también tengo yo, entonces yo me abro a mirar a los narcisistas de mi sistema y los miro también con compasión y dignidad. Desde esa perspectiva, mi atención al cliente cambia, mi relación con el cliente mejora. Y entonces yo puedo ver a mi contraparte también con otros ojos, ¿sí? Diana, tema mental. Todo lo que esté relacionado con la mente, que estemos hablando de patologías mentales, estamos hablando de que ahí falta el reconocimiento y está excluido el padre. Hay que mirar ese linaje masculino. Aquí dice la señora Lili, proceso de herencia. Mi hermana, uno quiere casco de finca, que está todo valor. El río y el río desmembra la finca y vender de inmediato. Las hermanas 2 y 1 no queremos vender. Hermana 1 no quiere hacer valuación por terrenos del esposo, no hay servidumbre de paso y no se puede sacar la caña de azúcar y 2 vecinos no dan paso. Esto es una intrincación. Estamos enclavados, falta uno, un vecino. Fíjense, lo que quería comentarles cuando hablé de la mediación, cuando la mediación hay una de las partes que no quiere no quiere mediar, no quiere hacer nada y dice ante un tribunal, es hasta aquí, yo no quiero mediar con este señor, no quiero mediar con este señor. Ahí la invitación es a mediar internamente. Aquí yo llamo internamente. Yo, primero, como abogado, voy a mediar alma, mente y cuerpo. Yo tengo que primero estar en acuerdo, ¿ok? Yo primero tengo que estar en acuerdo yo internamente entre yo más alimente mi fuerza para mediar, porque yo pongo en orden alma, mente y cuerpo. Proyecto aquí cámara para que me vean esto que les quiero explicar. Bueno, me estoy adelantando al tema porque esto era algo que yo quería explicarles que lo he puesto en práctica y funciona.
Cuando les he dicho, yo voy a mirar qué estoy yo proyectando en ese caso. Nosotros, los seres humanos, hemos escuchado muchas veces en otros temas, "Ay, somos espíritu, mente y cuerpo". Hay otros que dicen, somos alma, mente y cuerpo. Bueno, sí, eso es verdad. Somos alma, mente y cuerpo. Cuando yo voy a mediar, ¿verdad? Ha de suponer que yo tengo mis obstáculos para lograr una mediación. Pero a veces los obstáculos pueden estar en nosotros mismos. Entonces yo puedo agarrar para mediar internamente. ¿Qué dice el alma? Por ejemplo, el alma es la que ve, la que observa, la que contempla. Bueno, yo veo que la propuesta no me gusta, no me satisface, no me gusta. La propuesta que yo veo allí no me gusta. Entonces yo pongo sobre la mesa mi piedra de tranca. ¿Ok? Entonces si van allí a apreciar. Yo pongo mi piedra de tranca. No me gusta lo que estoy viendo. Entonces viene la mente y dice, en esta mesa de tres, en mi mediación interna, viene y dice, bueno, yo reconozco que esa propuesta no me gusta. Puse también mi piedra de tranca. No voy conciliando, ya tengo dos en contra. Este que me queda, si de remate dice que dice, yo siento que ese acuerdo, esa propuesta no es lo que estamos esperando. Entonces, aquí obviamente en el externo, señores, no va a haber mediación. No va a haber mediación. ¿Por qué? Porque ya mi interno dijo que tiene tres piedras de tranca y que no veo, no reconozco y no siento, esa es la propuesta. Ah, pero mi pregunta está, ¿a qué tú estás dispuesto a ceder para que tus piedras queden a un lado y cada uno pueda abrirse a ceder a algo para entonces traer a la mesa algo que nos pueda realmente convencer a los tres? Yo estoy hablando de esto es internamente. Esto yo no estoy haciendo ni siquiera con mi cliente. Esto lo estoy haciendo yo conmigo. ¿Ok? Eso, sobre todo por lo que acaba de decir aquí la señora Lili, ¿no? Somos dos que queremos vender y hay una que no. Por una que se pare, que tenga la piedrita allí que nos está estorbando todo, no va a haber nunca un acuerdo. Pero eso está dándome información a mí. Hay algo de eso que está allí que yo también, muy inconscientemente, ojo, cuando yo estoy hablando del inconsciente, es porque yo no lo reconozco, es porque yo no sé de qué se trata, es porque yo no lo he podido ver y mucho menos lo he podido sentir. Y esa persona que hace la función de obstaculizar es quien lo está mostrando. Yo tengo dos cosas para hacer. O entro en el conflicto, ¿ok? Justificando decir, no es ella la que no quiere resolver, es ella la que no quiere mediar, es ella la que no quiere, es ella. Estoy poniendo la responsabilidad ya. ¿Y yo cómo me estoy involucrando con eso? Estamos hablando de sistémica. ¿Cómo me estoy involucrando yo con eso? Entonces, para yo generar un acuerdo, yo primero tengo que estar yo en acuerdo que con eso que yo estoy proponiendo al otro, a mí me satisface totalmente, porque desde allí yo estoy capacitado, yo estoy capacitada para poder llegar a un acuerdo. Que entonces los obstáculos que se levantan dentro de esa mediación, dentro de esa conciliación, esa futura posible negociación, yo voy limpio a ese proceso a intervenir y que los obstáculos que realmente se levanten, ya yo los pueda mirar de una forma neutral. ¿Por qué? Porque ya yo estoy limpio. Entonces, ¿cuál es el trabajo? A mirar allí las piedras de cada sistema familiar que de repente no están visibles y entonces una de las cosas que yo tengo que asumir mi comportamiento a esos órdenes de la ayuda y que si no es factible la mediación, entonces yo tengo que respetar el destino que se manifiesta de ese inconsciente familiar. Yo soy respetando. No quiere decir que en el transcurso de que yo avance pueda existir la posibilidad de un cambio, pero ese cambio, bueno, si yo tengo la oportunidad de hacer un proceso
interno, aquí como el que dice la señora Lilia, ya somos dos los que estamos en acuerdo. Bueno, falta un número 3. ¿Cuál es ese presunto obstáculo? Yo tengo que mirar allí a la madre tierra en ese caso, esa tierra, las historias de la tierra, porque las tierras tienen memoria y generalmente están asociadas con guerras, esas historias de nuestra nación. Y yo tengo que también mirar eso. Yo tengo que mirar cómo afecta esa historia. Entonces, ahí hay varias cosas, obviamente, que mirar. Nada viene solo y yo tengo que entonces ir desentrañando cada cosa que pueda hacer obstáculo para yo realmente resolver de forma eficaz. ¿Ok? Ok, la señora Fanny, bueno, no le leía tiempo, señora Fanny, que no se veía. Entonces, es eso. Yo puedo agarrar 3 figurines acá. No importa los figurines, yo agarré 3 figurines porque si le presto atención en este momento a lo que representa el figurín, es todavía más información. Pero lo que quiero que miren es el hecho de verdad que yo digo, soy una unidad de 3, alma, mente y cuerpo, y cada uno pone su piedra. ¿Qué voy a hacer yo? Cada uno tiene su propia piedra de obstáculo para algo. Pero ¿qué voy a hacer yo para romper la piedra? O que la piedra cumpla función en otro lugar. ¿Qué voy a dar yo para poder transformar ese obstáculo que está allí? ¿Qué tengo yo que cambiar? ¿Es un pensamiento, es una emoción, es una acción, un comportamiento? Es mi propuesta, la puedo mirar diferente. Realmente lo que estoy pidiendo está ajustado a la realidad, a esa realidad inclusive de ese sector donde está ubicada esa tierra, los vecinos. Tengo allí que mirar cosas, tengo que mirar cosas, ¿ok? Estamos hablando es sobre la generalidad. Ay, me quedé sin agua, creo. Ah, ah, ¿me escuchan? Ah, sí, se escucha. Ok. Entonces, tengo que siempre mirar cosas. Yo les respondo inclusive sobre la base de la generalidad de lo que ustedes van compartiendo, que es útil a todos los que están escuchando, pero siempre tenemos que mirar un poquito más atrás de lo que hay en cada caso, que nunca viene con una sola arista. Por lo general tiene muchas aristas que tomar en cuenta y tampoco las podemos resolver todas en un solo momento. ¿Ok? Hay casos que llevan su tiempo, ¿bien? Hay casos que llevan su tiempo. 3 figurines, ¿cómo los integro? Para yo integrarlos, yo tengo que estar, por supuesto, en acuerdo, ¿sí? No sé si ellos logran ver. Yo aquí tengo 3 figurines. ¿Cómo puedo yo lograr a integrarlos? Bueno, una de las cosas que puede surgir, bueno, si yo reconozco que, por ejemplo, en una propuesta, yo reconozco, dice el alma, yo reconozco, el alma dice, yo veo que ciertamente esa propuesta que a mí me están haciendo no estoy en acuerdo y la pongo en el frente, suelto la piedra. Sencillamente estoy reconociendo que no estoy en acuerdo. Esa es una de las frases sanadoras que utilizamos ayer, porque son frases que ayudan a compensar. No estoy en acuerdo. Entonces, el alma lo dice en esta trinidad y lo escucha la mente y lo escucha el cuerpo. Entonces, el cuerpo también dice, sí, definitivamente yo siento que no estoy de acuerdo y suelto mi piedra. Y entonces viene la mente y dice, sí, yo también estoy de acuerdo. Ya yo aquí tengo mis 3 piedras y aquí estamos en un acuerdo en que no estamos de acuerdo. Al surgir esto, yo desde allí empiezo a pensar cómo puedo resolver. O sea, ¿a qué voy a ceder yo para tener un acuerdo? Y ese primer acuerdo es interno. ¿Ok? Este primer acuerdo es interno. Bueno, a mí me gustaría ver en la propuesta, y yo digo, ¿qué me gustaría ver? A mí me gustaría que me reconocieran tal cosa. A mí me gustaría sentir cuando yo lea ese acuerdo, bueno, tranquilidad, comodidad, que me van a cumplir. Ok,
yo aquí entonces puedo empezar internamente a ponerme de acuerdo y ya yo me voy capacitando en lo que es la circunstancia para yo irme a sentar a una mesa de negociación. Así la mesa de mediación se haya cerrado en el proceso judicial, hay procesos, aquí en Venezuela los tenemos, donde la mediación es siempre un recurso que nosotros podemos traer al proceso, nosotros lo podemos solicitar. Las partes nos hemos puesto de acuerdo en que sí queremos mediar, y eso lo podemos hacer hasta llegando a juicio. Y entonces, si eso ocurre, significa que las partes están actuando desde el adulto y ya no es papá el que tiene que decir. Papá en el proceso judicial, ¿quién es? El juez. ¿Ok? El juez es ese papá porque yo me siento incapacitada y el otro se siente incapacitado porque no nos podemos poner de acuerdo en algo y por eso es que transitamos largos y penosos juicios. Pero los acuerdos siempre empiezan desde el interno. ¿A qué renuncio para que todo pueda fluir? ¿A qué estoy dispuesta a renunciar? Bueno, puedo tener valores que son irrenunciables y eso está bien. Son valores que no son negociables y eso está bien. Lo que tengo que saber es hasta dónde hacen obstáculo o hasta dónde mis valores no negociables van a ser también un alto bien para mí y los demás. Ay, cuando se siente decepción por los fallos judiciales. Es un tema que vamos, no sé si es mañana, no recuerdo, donde ya me estaría adelantando al tema. Lo que pasa es que uno de los desencuentros que trae precisamente eh, el derecho tradicional, que nosotros no vamos a renunciar a él, es que una sentencia nunca va a ser garantía de cumplimiento de eso por lo cual yo peleé y litigué durante 3 años. Esa fue una de las razones que me hizo a mi clip para yo buscar de la sistémica, porque aun cuando había obtenido sentencia favorable en primera instancia y sentencia favorable en segunda instancia, yo sentía que la decisión no era suficiente. Había recuperado judicialmente a mi hijo, mas yo no había recuperado ni emocional ni psicológicamente a mi hijo. Y ahí es cuando descubro precisamente la sistémica y pude reconciliar aspectos entonces de la vida cotidiana respecto a esa maternidad mía, empezando por hacer restauración del movimiento interrumpido respecto a mi hijo. Lo hice yo porque mi hijo lo que tenía era 4 años. Trabajé mi movimiento interrumpido y obviamente el movimiento interrumpido de mi hijo. Entonces, ahí fue cuando yo hice clic en darme cuenta que una sentencia muchas veces no te va a dar lo que tú quieres y entonces te va a llevar a la siguiente instancia y te vas a sentir igual de insatisfecho. ¿Qué te está diciendo eso? Que tienes que mirar atrás, que realmente hay detrás de todo eso. Yo tengo que pasearme por muchas etapas, desde la niña, la adolescente, mi historia, procesos judiciales, y tengo que mirar, porque yo estoy parentificada con un sentimiento de injusticia. Transité todo mi proceso, y aun cuando lo transité, y fue favorable para mí, me siento vacía, me siento insatisfecha, no era lo que, y a pesar de que conseguí lo que quería, siento que no era lo que quería. Esos son sentimientos encontrados. Sí, es que los procesos dolorosos es lo que a veces nos hace buscar, señora Fanny, que nosotros busquemos otras alternativas y otras explicaciones. Cuando conocí, obviamente, las constelaciones familiares que todavía no conocía del derecho sistémico y entendí después por la historia del derecho sistémico en el año 2009, cuando yo conozco las constelaciones familiares, en el 2009 empezaba el doctor Sami a hablar de derecho sistémico. ¿Ok? Y cuando yo conecto con la información y la historia propia del derecho sistémico, una de las cosas que resalta el doctor Sami es que precisamente una sentencia no es garantía de resolver
lo que realmente el sistema necesita resolver. Pero ¿qué pasa? Él desde su posición de juez, con una visión sistémica amplificada, dice, yo tengo que cumplir mi función jurisdiccional y ningún juez puede dejar de cumplir su función jurisdiccional. Pero, por ejemplo, el que ha logrado hasta obtener resoluciones para practicar la sistémica dentro de un tribunal, él le está dando entonces a esas personas una mirada diferente, está dando un aporte mayoritario a esas personas que tienen una implicación sistémica que la viven dentro de un sistema judicial. ¿Ok? Ajá, sí, señora Rusi, es verdad, ahí vamos encontrando respuestas de sanación. Sí, definitivamente sí. Bueno, nosotros en algún momento, entre muchas naciones, se pueda incorporar como se hizo las constelaciones familiares que fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, que es un factor determinante para mejorar la salud de muchas personas, y nosotros lo lográramos en el sistema judicial, bueno, creo que tendríamos otro tipo de justicia a la cual nosotros recurrir, pero pienso que todavía a esto le queda mucho que caminar, sobre todo que nosotros fuimos formados como seres muy rígidos. Una de las cosas que hacen las constelaciones familiares a los abogados es romper la rigidez mental que tenemos, la rigidez, la forma de pensar, esa forma estructurada para litigar, que si no está en la ley, usted no puede pedir más nada de eso. Entonces, eso obviamente no nos va a permitir qué está detrás de todas esas historias judiciales, detrás de todos esos expedientes que nosotros vemos y escuchamos a diario tantas y tantas historias. Pero quizás con esta visión ya saben que pueden ir mirando otras cosas y pueden ir haciendo otro tipo de aportes. Bien, vamos a hacer un ejercicio con se va a pasar otra vez la hora rápida y este tema era corto. ¿Ok? Voy a hacer una cosa. Yo les voy a describir un ejercicio, si ustedes quieren, lo anotan para que lo hagan y me comparten la resulta de ese ejercicio el día de mañana cuando nosotros regresemos a este espacio virtual. ¿Ok? Entonces, van a ir anotando allí. Vamos a trabajar el destino. Una de las cosas que a nosotros más nos cuesta acoplar es respetar el destino del otro, es respetar el destino de nuestro cliente, ¿ok? Los destinos. Nosotros eso nos cuesta. En la práctica nos cuesta. Y aquí las que somos mamás, sabemos que una de las cuando nosotros nos llevan el destino a esa fase materna, ahí nos damos cuenta que se nos hace difícil respetar el destino. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio en función de ese destino. Y lo primero que van a hacer es que en ese ejercicio van a seleccionar 3 sillas. Agarren 3 sillas. Y van a poner 2 sillas juntas. Y van a poner una silla a la distancia que ustedes quieran. Eso sí lo eligen ustedes. Ustedes eligen la distancia de la única silla a la distancia de las 2 sillas. Esas 2 sillas van a tener, les van a poner un número 1 y un número 2. Y esa silla, yo mañana les voy a decir el significado del 1 y del 2. ¿Ok? Esto es porque van a mover su inconsciente respecto precisamente a ese destino. Entonces, a esa silla le van a poner un número 1 y un número 2 y mañana van a conocer el contexto del significado de cada uno. Y entonces ustedes se van a sentar en esa silla y van a elegir con cuál silla trabajar. Es decir, silla número 1 o silla número 2. Y desde esa posición, desde la silla y la distancia que yo haya puesto esa elección, voy a caminar hasta esa silla que yo elegí. Y voy a dejar una almohada en la única silla que no está acompañada. Voy a colocar una almohada. Y me voy a ir a sentar en esa silla y voy a contemplar la almohada.
y yo voy a permitirme observar y estar sentada allí sobre ese número, sea 1 o sea 2. La observación, yo permito, sencillamente respiro, me conecto y observo esa almohada que yo senté. ¿Qué puedo observar? Bueno, la silla que elegí y de repente al observar la silla que yo elegí me da una información, puede ser que me acuerde de algo y yo anoto. Yo veo la almohada que elegí, ay, es blanca, es un cojín, es rosado y de repente cuando estoy observando allí me acuerdo de algo. Y sencillamente, yo no enjuicio, yo solamente observo, percibo. Ahí yo me estoy dando el permiso de conectar también con mi guía, ¿ok? Y fluyo con eso. Estoy observando, estoy fluyendo, voy anotando. Y luego de eso, voy a agarrar con esa misma silla y voy a regresar a la silla que está sola. Y voy a colocar preferiblemente otra almohada allí. Y me voy a sentar donde estaba la almohada, que es la silla solita, y voy a observar a ese número que yo elegí con la almohada. Y que me llega, ay, mire, elegí una silla de otro color, y que me llega. Yo voy a hacer esas observaciones. Yo me voy a dar el permiso de no enjuiciar, de no criticar, de solamente fluir. Y hago mis anotaciones. Y entonces mañana yo vengo y comparto la información de qué significaba el número 1, qué significaba el número 2, y ustedes después de que vayan a revisar sus anotaciones, más que analizar, más que buscar puntos de encuentro, es realmente darse el permiso de cómo se vincula desde el inconsciente ese número que ustedes eligieron con la información que les llegó. Porque la idea es conectar con su guía. La idea es conectar con información que está en su inconsciente. Es empoderarse ustedes que si quieren hacer el ejercicio con una tercera persona, no tengan miedo, están activando capacidad consteladora. ¿Ok? Y de paso, entonces, interconectar sin mucha interpretación, con poca lógica, esa información que escribí con la información que van a obtener mañana de qué significa ese número que eligió su inconsciente. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, pregunten algo que haya dicho que no lo entendieron. Es su momento de brillar y preguntar. Mm, La tercera silla queda vacía. Usted va a saber por qué no eligió la silla. Esa silla donde quedó vacía. Eso también le va a dar información. A ustedes también, señora Fanny, yo también estoy muy agradecida con ustedes por abrirse a compartir sus experiencias, a mostrar lo que hay en sus inconscientes con cada pregunta que hacen, que resuena con todos los que estamos aquí presentes con cámara abierta y con cámara cerrada. No, con la otra silla no. Yo elijo una silla y esa silla es con la que yo voy a trabajar. La otra silla sencillamente queda vacía. Y la información prácticamente es como que la van a complementar mañana. Ah, ¿por qué no elegí la silla? Eso les va a dar sentido en algo. Eso lo vamos a mover el día de mañana. No lo hago hoy porque no nos va a dar chance, porque eso es un ejercicio que necesita su tiempo. ¿Ok? No, la almohada la va usted a colocar, solamente la va es a colocar.
O sea, como que si yo agarro esto, y entonces yo tengo mi silla, selecciono la silla y yo pongo el cojín, ¿verdad? Y entonces yo me voy y me siento en la otra silla. Pero yo dejo mi almohada allí, tranquila, observando, contemplando, sintiendo, asintiendo. Me llegan historias, me acordé de Pedro, de Juan, sin juicio, porque el inconsciente no es lógico. El que es lógico es el consciente, el inconsciente no es lógico. Por eso es que para el inconsciente, cuando están ocurriendo las cosas, es atemporal, no hay tiempo, sencillamente está ocurriendo. Y si nosotros comprendemos eso de nuestro inconsciente, vamos a aprender un paso a la vez a dejar de enjuiciar, a dejar de ser tan lógicos, porque el inconsciente definitivamente no es nada lógico. Pero nosotros los abogados aprendimos en nuestra formación como abogados a hacer lógica jurídica. Nosotros vemos una materia, no sé si todos lo verían, veíamos una materia lógica jurídica, como que 2 y 3 es igual a 5. Si no daba 5, eso no es lógico. Algo pasa. Ajá. ¿Ves? Son 3 sillas, sí, son 3 sillas. Una silla sola y 2 sillas juntas. Sí, exactamente, señor Gonzalo. Usted elige primero su silla, o sea, se va a quedar solo. Yo voy y elijo de entre las 2 sillas, uno o dos. Y pongo mi almohada en esta silla sola. Y entonces, desde esa silla que está allí, el número, yo me siento sobre ese número y empiezo a contemplar aquí todo, lo que está en la almohada, no sé qué. Termino mi proceso de contemplación que hago de allá para acá y después invierto. Después pongo almohada aquí y me voy a la silla que yo elegí. ¿Ok? Y hago el mismo proceso. Ajá. Observar y analizar. ¿Ok? Si todavía cuando vayan a hacer el ejercicio se les presenta alguna duda, está el chat, señores, pueden recurrir al chat, el chat está abierto, el chat no está cerrado. Ustedes pueden sentirse libres de preguntar, ¿ok? Para que de alguna manera el chat del WhatsApp, ese de derecho sistémico que es grupo privado, ese está abierto. Ustedes pueden hacerme preguntas allí. Ah, bueno, no se sienten cómodos haciendo una pregunta en el grupo. Bueno, escríbanme, yo estoy en ese grupo, buscan mi número y me pueden preguntar perfectamente. Lo más que puede pasar es que yo esté ocupada y no les pueda responder inmediatamente. ¿Ok? No sé, si lo verifico, se me sale la cuestión. El privado está cerrado, bueno, me pueden escribir, no hay ningún inconveniente, me pueden preguntar. Todos aquí, los que están aquí presentes, me han hecho una pregunta, yo a todos les he contestado. ¿Ok? Haga lo que les digo, puede ser que estoy trabajando, estoy en sesiones individuales y bueno, me tardo para responder, pero yo respondo mis mensajes. ¿Ok? Entonces, bueno, por hoy, señores, son las 2 de la tarde aquí en Venezuela, Colombia a la 1 de la tarde y tenemos diferentes horarios. Ya por hoy hemos terminado y los espero mañana, que dice la señora Victoria, que tengo aquí dos manitas levantadas. La señora Victoria Eugenia y la señora Lili Carrascosa. ¿Cuál es la pregunta? Ok, voy con mi número de teléfono aquí por si acaso no lo identifican. Más 58, 0, 14, 5, 6, 7, 7, 20. Ahí les estoy dejando mi número. Pueden entonces contactarme, preguntarme y superar cualquier duda. Estoy al servicio de ustedes. Una vez más, les doy gracias a ustedes y a sus sistemas familiares y a sus historias. Entonces les deseo feliz y bendecida tarde a todos y nos vemos mañana a la misma hora y esta misma sala. Que estén muy bien y nos vemos mañana entonces. Feliz tarde para todos.